Hola, ¿cómo están estudiantes de la materia de economía del telebachillerato Tenenexpa? Continuamos con estas sesiones para poder resolver nuestras tareas semanales. El tema de hoy es el de pensamiento económico del siglo XVI al siglo XVIII. Vamos a ver tres escuelas: la mercantilista, la fisiocrática y la escuela clásica. Entonces vamos a empezar con la escuela mercantilista. Tiene la característica de que, bueno, además del tiempo en el que surgió y en el que tuvo proliferación y que fue el inicio de un pensamiento económico moderno, por decirlo así, que pues era procurado por los grandes imperios dominantes de aquellos tiempos, aquellos que tenían colonias en otras regiones del mundo, empezaron a establecer un tipo de comercio tal que para facilitar el intercambio de mercancías tenían como uso frecuente el oro y la plata. Eso no es nuevo realmente. Eso es antes de la Edad Media, incluso antes de Cristo. El oro y la plata se significaban como un medio de intercambio. Era el dinero, pero es, bueno, contrastando con la modernidad, donde la riqueza se puede significar en base a bienes, en base personal, en, vamos, posesión de tierras, etcétera. Y además se usan ya otros símbolos de valor, o sea, no nada más el oro y la plata. Y el dinero, ¿no? También se usa el papel, el papel moneda, se usa el cheque, se usan transferencias, etcétera. Entonces, pues es notable el uso del oro y la plata como forma de intercambio. Se caracteriza por el nacionalismo, que entre otras cosas quiere decir que se tenía como prioridad el mostrar al resto de los países que el propio era mejor, sobre todo bélicamente, era mejor económicamente, y ese símbolo de superioridad estaba centrado en el rey, o sea, no necesariamente en la población. Ajá. Se da importancia, perdón, se da la importación libre de impuestos de materia prima, protección de bienes fabricados y materia prima que se podían producir domésticamente, y restricción a las exportaciones de materia prima. Entonces, de preferencia, lo que se compra en el extranjero, que no pague impuesto, pero lo que yo voy a vender sí. Eh, Era muy frecuente en realidad que las colonias saquearan materia prima. Lo que se simbolizaba como valor era eso, ¿no? Además de los metales preciosos, había especias, había animales, había, qué sé yo, algodón, seda, etcétera. Esto quedó así como controlado, y los únicos que podían hacer ese intercambio pues eran los comerciantes asignados por el propio rey, ¿ya? Era así como tener, como dice la otra característica, el monopolio del comercio. Aquí acotamos que el monopolio es tremendamente perjudicial. En la clase presencial yo les decía a sus compañeras, es que si en el pueblo una sola persona vende pollo y lo quiere dar a 55 pesos, como es la única, lo puede hacer. Y vender pollo, no sé, con mala apariencia, golpeado, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando llegan dos o tres pollerías? El precio tiene que bajar, porque el otro, para vender, tiene que darlo a menor precio, y el otro tiene que darlo también a menor precio y con mejor calidad. Entonces el original, el primero, el que tenía el monopolio, ¿qué creen que va a hacer? Tiene que bajar los precios y tiene que mejorar la calidad. En eso ayuda el que no haya monopolio, y a la vez genera más riqueza, perdón, más empleos para mayor número de personas. Digamos, la riqueza se distribuye. Bien, hay una oposición a los peajes. Los peajes eran usuales cuando pasaban de provincia a provincia. Aquí en México se dio. Imagínense que si venía una mercancía de Puebla, entonces al pasar por las fronteras de Puebla a Veracruz, antes de llegar a los barcos al puerto, tenía que
pasar por la alcabala, que es el paso de cualquier provincia a provincia, y luego pagar el impuesto para que saliera de México. Entonces lo que originalmente digamos que compraban por allá con un valor de, vamos a poner un ejemplo, de 100 pesos, le cobraban de impuestos 50 y luego para envío otros 50, el precio ya se duplicaba. Entonces decían pues hay que evitar esos pagos de impuestos, esos impuestos internos, para que haya libre movimiento de bienes, y eso es muy bueno. Se pretendía un gobierno central poderoso, ya lo mencionamos, porque era el símbolo de bienestar, era la manera de creer ellos, o sea, no pensaban tanto en el beneficio de la población, ¿no? Con que estuvieran bien los reyes y los nobles, eso ya era mucha significación para un país. Hay mucha importancia a una población grande, es decir, no existían esas políticas modernas de restricción de la población. Por ejemplo, ahorita en los países asiáticos ya incluso hay leyes, ¿no?, severas contra los que tienen un número de hijos mayor, que dice el Estado. Antes no se creía así, y también lo vimos en México. Es decir, las familias eran grandes porque se necesitaban muchas manos que trabajar en el campo. O sea, no es lo mismo que se fueran a trabajar 20 personas a 5 hectáreas de tierra, ¿verdad?, a que se fueran 2 o 3. Entonces tenía ventaja el que tenía más familia. Aunque ya en la distribución individual de los bienes ya la cosa es diferente, así como en volúmenes grandes, en, en forma grupal como familia, sí había más generación de riqueza. La población además tenía que trabajar arduamente, esto ya es otro tema de justicia social y tema de cómo se fueron transformando las políticas laborales. Cuando antes trabajaban 16 horas, era un infierno, vivir era un infierno, se pagaba aquí en vida. Lo poco o malo que hacías, ¿verdad? Te imaginas, tenías que trabajar de 6 de la mañana, qué sé yo, a 10 de la noche, diariamente. Ni siquiera tiempo para poder vivir, dormir, nada, descansar. Hay algunas ideas que trascendieron de esta escuela mercantilista. Entre estas ideas tenemos la importancia del comercio internacional. Hoy en día nadie puede negar, no todos los países son capaces de producir todo lo que necesitamos. Y a veces no es lo que necesitamos, sino lo que queremos o lo que deseamos. La necesidad se parece al deseo, ¿verdad? Entonces, hoy en día lo confundimos y creemos que es lo mismo, y es así. Dicen, necesito un celular, lo deseas, nada más porque apareció con sus nuevas características. ¿Realmente lo necesitas o solo deseas? No importa. Aquí la cuestión es que hay un intercambio, porque sabemos que ese celular no se puede producir en todos los países, no todos tienen la tecnología, ni los componentes, ni la capacidad comercial para poder publicar. Se desarrollaron la noción de economía contable y de lo que hoy se conoce como balanza de pagos. O sea, ya había cierto orden o organización de los pagos, de los gastos, de los insumos. O sea, una balanza de pagos que no estuviera equilibrada quería decir que había ahí insalubridad económica. O sea, si son mayores los pagos que lo que ganas, claro, ¿no? Pero también lo otro, si son mayores las ganancias que lo que inviertes, algo hay por ahí, algo que está funcionando mal, que al fin y al cabo lo que hace es afectar la economía. Puede ser que se esté dando más caro algo, ¿no? Modificación de las actitudes que se tenían hacia los comerciantes. Quiere decir que los comerciantes eran lo más importante. No consideraban al consumidor como hoy en día. Yo les ponía un ejemplo también a sus compañeros. A ver, ¿qué pasa? Yo tengo una pluma de 3 pesos, china, pero es de la misma calidad que una que producen en México, que me cuesta 7 pesos, ¿verdad? Entonces, una ley proteccionista que se interesara más en el comerciante decía, a ver, vas a comprar la de 7 y es la única que va a haber. Pero una ley de mercado abierto dirá, pues tienes ahí las dos opciones.
la de 3 o la de 7. Y todo trae consecuencias, ¿verdad? Si compras la de 7 le das empleo a la gente de México. Si compras la de 3, lo que hace es sumar a la riqueza que tiene aquel país productor. Todo es cuestión de análisis, ahí lo dejamos abierto. Su concepción sobre el nacionalismo en relación con el comercio aún subsiste en algunos países. O sea, todavía la defensa férrea de los intereses de un país. Y pues cabe en la lógica todavía moderna. El régimen de privilegios propuesto por el mercantilismo ayudó a transformar la organización económica de Europa. Países, ya les dije, conquistadores, aquellos que tenían colonias. España, Portugal, Inglaterra, Bélgica, Holanda, tenían colonias y en base al saqueo de la riqueza de estos lugares, se hicieron grandes, pudieron construir grandes castillos, vivir en la opulencia, etcétera. Era parte de la cultura y era como algo natural. Se promovió la introducción de nuevos productos, o sea, fue un intercambio en realidad, no nada más se benefició uno u otro. O sea, si los españoles se llevaron los tomates, el cacao y el guajolote, pero también trajeron las vacas y las gallinas y bueno, otros productos originales de aquellos lugares. Fue un intercambio. Se aperturaron nuevos mercados, se generaron incentivos para el crecimiento de la inversión de capital. Esa es la consecuencia. Hay algunos autores que explican esta escuela mercantilista y la promueven. Es el caso de Thomas Moon, Jean Bodin, William Petty, David Hume, Charles Davenant, Jean-Baptiste Colbert y Antonio Sierra. Bien, pasamos a otra escuela, la escuela fisiócrata. Esta se caracteriza por oponerse a las ideas del mercantilismo que acabamos de ver y surgió en Francia entre los años de 1756 y 1776. El principal impulsor fue François Quesnay y este hablaba de que existe un orden natural en la economía, que todos tenemos derecho a disfrutar de los frutos del trabajo sin perjudicar los derechos de los demás. Además, los franceses se caracterizan por el humanismo, por la importancia del ser humano, por la libertad. Son grandes adelantados a los pensamientos políticos y entre estos estaban los de la consideración de los derechos. O sea, pensaban en la igualdad, no creían que los indígenas o los afro-originales fueran inferiores al resto de la población. Muchos pensamientos de avanzada que incluso hoy en día es imposible superar. Hay países como el nuestro que todavía se encuentran allá estacionados, encercados en esas ideas, ¿no? Ya para esas fechas, siglo XVIII, imagínense, ya existían esas ideas de que hay un respeto de los derechos de los demás. Y eso es lo natural. Se proponía, esto es famosísimo, a lo mejor ustedes no lo habían escuchado, pero los que estudian economía lo ven como algo elemental y que algo muy conocido. El pensamiento del laissez-faire y laissez-passer significa dejar hacer, dejar pasar. ¿Esto qué es? Esto quiere decir que debe de existir libertad de empresa y libre comercio con el extranjero, que la economía solita se va a acomodar. O sea, lo que tú necesitas vender, podrás hacerlo, y lo que necesitas comprar, también podrás hacerlo. El hecho de que algo sea caro o de que alguien se enriquezca no obedece a otra cosa más que a las leyes de mercado. Si alguien vende mucho, pues es porque lo que él vende es una necesidad o por lo menos tuvo una estrategia comercial para poder meterse en la mente de la persona y decir esto es necesario. Se caracteriza por el énfasis en la agricultura. Es cierto que hoy en día hay otras formas de generar riqueza, una riqueza que a veces se puede esfumar de la noche a la mañana. Hoy, bueno, para aquel tiempo lo más importante era la agricultura, que se consideraba como el lugar donde verdaderamente se generaba riqueza.
tanto que el comercio y la industria se consideraban como actividades inferiores. Hoy en día no es así, ¿verdad? Lamentablemente para los campesinos, mineros, pescadores, etcétera, el producto de lo que ellos hacen tiene mucho menos valor y los que se llevan la ganancia son los que hacen el comercio, los que empaquetan y ponen bien bonito un producto, le ponen el precio que ellos quieran. Hay por ahí justificaciones, ¿no? Que se invirtió trabajo, que se invirtió inteligencia, pero la realidad es que finalmente tienen más ganancia que quien generó la materia prima. Y qué decir de la industria. Entonces, pues qué contradicciones, fíjense ustedes. El, la industria, los pueblos, los estados donde hay más industria tienen mayor desarrollo económico. En el caso de México es sea Nuevo León, Jalisco, Estado de México, etcétera, tiene mayor desarrollo económico, mayor disponibilidad de dinero que países productores de materia, perdón, estados productores de materia prima, el caso de Veracruz. Muy rico y toda la cosa, todo lo que dicen, pero lo cierto es que los niveles de vida son inferiores, los salarios son inferiores, porque no hay industria y no hay empresas que tengan una estrategia profesional de comercialización de los productos. Hablaban también del impuesto de los terratenientes. Este impuesto es importante porque como ellos eran en aquel tiempo los únicos que recibían rentas, pues ellos eran los que podían pagar los impuestos que sostenían a la vez a un rey, a la clase noble, y ya sabemos que estos son el símbolo, ¿no? Ellos, como decimos ahorita, trabajaban con su carita, ¿no? Se hablaba también de una interrelación de economías, de la economía, del flujo circular de los bienes y el dinero dentro de la economía. El dinero fluye y se sabe desde aquel tiempo. Hay por ahí unas anécdotas, me lo voy a citar ahorita, pero hay unas anécdotas muy importantes que hablan acerca de cómo aparentemente 100 pesos no sirven de mucho, pero si esos 100 pesos están circulando, le da vida no nada más a una persona, sino incluso a una comunidad. Los beneficiarios, porque siempre en las formas de pensamiento hay algunos que se ven favorecidos. En este caso, para el pensamiento fisócrata, los que se ven favorecidos son las incipientes grandes granjas capitalistas, aquellos que tenían que dejar la propia tierra, tenían que rentarla, venderla, etcétera, y tenían que rentar su fuerza de trabajo. Se convertían esos en asalariados y contribuían también, además de la masificación de la producción, en crear técnicas avanzadas para incrementar, ¿no? Incrementar la riqueza. De hecho, comunidad productora, esas grandes granjas capitalistas son muy eficientes, ¿verdad? Si la prioridad de un país es pues tener sustentabilidad alimentaria, esto es con ayuda de las grandes granjas, ¿no? Aquellas que están produciendo grandes cantidades de maíz, de algodón, de caña de azúcar, que producen forraje para animales, etcétera. Bien, y hoy en día tenemos todavía estos pensamientos de la idea fisiócrata, esta donde Kesnay explicó la economía con el diagrama de flujo económico y la contabilidad del ingreso. Aquí adelantito ahorita le voy a poner brevemente ese diagrama de flujo económico. Aportaron el análisis de los cambios y la incidencia de impuestos que se encuentra presente en la microeconomía aplicada, cómo es que esos impuestos sirven. El concepto del laissez-faire, en el que propusieron que el gobierno tenía un papel en la economía, y ese papel, más que el de ser árbitro, sería el de ser protector de las actividades económicas, procurar que con sus políticas, con sus acciones, para que los empresarios no se cohíban, pues más bien protegerlos. Es decir, porque así estarían protegiendo también a la gente que necesita trabajar.
se planteó ideológicamente el individualismo económico, que es el principio regulador del orden natural de la sociedad, porque idealmente podemos estar hablando de bienes para una sociedad, pero finalmente hay que llegar al individuo, ¿verdad? Y se dice que si se quiere que haya un buen trabajo, eh, pues el individuo que lo hace, el obrero, pues que no lo haga con resentimiento, que no lo haga con ignorancia, ¿no? Tiene que ser una persona preparada, pero que además reciba su incentivo, su incentivo. Entonces, dice que el mejor juez es el mismo individuo, es el mejor juez para sus intereses. Él sabe hasta dónde y qué es lo que quiere. El secreto de una sociedad ordenada era que las personas trabajaran para los demás pensando que trabajaban para sí mismas. Voy a trabajar para mí, pero tal vez hasta de manera inconsciente estoy beneficiando a el resto de la comunidad. El concepto de propiedad privada, donde un hombre trabajará para conseguir algo y en favor de la sociedad, siempre y cuando tenga la seguridad de que efectivamente lo poseerá. Si tú trabajas para que un banco genere dinero, para que una empresa genere dinero, es porque sabes que después de un tiempo vas a recibir tu ganancia de tu trabajo. O sea, algo va a haber que es tuyo. Fíjate que enfatizo en la palabra tú, de tuyo. ¿Verdad? Y con eso puedes comprar, puedes invertir. Bien. Eh, el concepto de produit net, producto neto, esta diferencia entre el valor del trabajo aplicado a la tierra y el valor del producto obtenido. Es, es en sí la ganancia pues era el producto, ¿no? Digamos, sembraste una mazorca, no sé cuántos maíces tengo una mazorca. Entonces, vamos a poner que tienen, qué sé yo, 60 maíces. Pero tú con eso vas a obtener 60 milpas y cada milpa tiene tres mazorcas y multiplicadas por 6 serían 380, ¿verdad? Y 380 multiplicadas por 60, se hace una diferencia entre ese producto y los 60 maíces originales y ahí está tu producto neto. Claro que también tienes que incluir el tiempo, el trabajo y los insumos, pero finalmente para que haya un rendimiento debe de haber un excedente que no se quede en la misma cantidad de lo que sembraste con lo que obtuviste. Aquí está el esquema que eh, pues nos regaló Snipe acerca de cómo se da el flujo de estas riquezas. Ya sabemos que para él el más importante era el agricultor, ¿verdad? El terrateniente pues es la figura simbólica que tiene estas propiedades, y los que tenían menos dignidad económica, por decirlo así, eran los fabricantes y comerciantes. Y vean aquí, está un poco ingenuo este esquema, pero también dice mucho, ¿no? De la manera de entender. Ingreso de los alimentos vendidos a los terratenientes. Estos, pues a su vez, rentan, ¿verdad? Los terratenientes rentan, y estos también obtienen ingresos de los bienes fabricados y vendidos, ¿verdad? Es así como un ciclo de la que la riqueza va, la riqueza regresa y la riqueza se comparte entre los diferentes sectores de la población, dependiendo de la posición que tengan, de, de dueños, de trabajadores, de transformadores. Finalmente lo que importaba para una sociedad era esto, se me pasaba a decir, el ingreso de la renta de los agricultores. No nos interesaba el del terrateniente ni del transformador, el industrial. Bien, y la última escuela que vamos a ver hoy es la escuela clásica.
aquí ya un poco más cercano a nosotros. Todas las escuelas que se ven en economía aportan, aportan, pero esta digamos que es la que más se parece. Y todavía hay debates de que a veces se usa, a veces no, en economías del mundo. Este inició en el año 1776 con el libro de Adam Smith llamado Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. O sea, todo un tratado de economía. O sea, tratando de explicarse por qué la riqueza. Se contextualiza en la revolución científica y la revolución industrial. La revolución científica está representada por Newton, donde esto parece que no tiene importancia, pero cambia la perspectiva, la forma de producir, la forma de distribuir, el comercio, etcétera, todo lo cambia, las máquinas. Entonces, el caso de Newton se ve a la ciencia como pues la que debe de poseer una evidencia, por una evidencia experimental. A ver, no sé, me acuerdo del señor el que se autonombró el teniente Sanders, el de los pollos Kentucky, que él para hacer su olla de presión que friera rápidamente ese pollo y tuvo que experimentar también con las especias que le añadía para que adquirieran un sabor especial, todo eso y cómo los iba a vender, que los iba a vender a la orilla de la carretera a un tipo de personas y que así fue como surgieron algún tipo de comida rápida, bueno, fíjense, porque la verdad es que estaban deliciosas, baratas y rápidas. O sea, tenía todos los beneficios, pero eso es en base al experimento, a prueba y error, ¿no? Tuvo que pasar ahí por diferentes momentos. En base a la forma de ver la realidad como Newton. También consideraba que el universo está gobernado por leyes naturales, sin duda, todo el universo y el comportamiento humano, incluso animal, todo está gobernado por leyes. Las relaciones con el universo se dan en una interminable repetición. ¿Sí? Hay que conocer esas leyes y hay que determinar cuándo esas leyes son cíclicas. A ver, por poner un ejemplo, la producción de flores de mango se dan siempre en la misma época, ¿verdad? Empiezan a atisbarse ahí asomarse ahí ¿cómo se llama? En enero, y ya vemos floración en febrero, pero siempre es la misma temporada. No vamos a ver en agosto floreando. Y atendiendo esas leyes naturales es que se puede hacer uso, se puede aprovechar, ¿verdad? Prepararse. También con la otra revolución de la que se habla es de la revolución industrial de Inglaterra. La revolución industrial, rápidamente les recuerdo que es producir más en menor tiempo con ayuda de las máquinas. Y esto colapsó el sistema de vida de toda la sociedad. El que era campesino se volvió obrero, ¿verdad? Muchos tomaron diferentes oficios, como el de ser transportista, vigilante. Se formaron las grandes ciudades. Es decir, fue todo un proceso de transformación de la revolución industrial, transformación social. Se generó la división del trabajo, fíjense, donde se veía si se divide el trabajo va a ser más fácil crear un producto. Bien, estos son los principios fundamentales de la escuela clásica, que también se le conoce como liberalismo económico. Liberalismo, los liberales. Esta sienta sus bases en la libertad personal, la propiedad privada, la iniciativa individual, la empresa privada y la interferencia mínima del gobierno. Suena muy bonito hasta que nos damos cuenta de la tendencia que tiene a favorecer a ciertos grupos sociales. Cuando hablan de la participación mínima del gobierno se refiere a que el gobierno solamente se debe dedicar, según esta teoría, a la defensa de la soberanía, a la seguridad, y debe dedicarse a la educación, porque el mercado es quien organizaría la producción, el intercambio y la distribución. También en otro punto nos habla de que la conducta económica en interés propio es la mejor, ¿verdad? Porque el comprador satisface sus necesidades. O sea, el comprador es tú, el consumidor, que se te antoja algo, quieres algo o necesitas algo,
Vas y lo compras y ya con eso, ahí están satisfechas tus necesidades. El vendedor, a su vez, obtiene ganancias, ¿no? Y el trabajador, el que realizó la actividad para generar un producto, él obtiene su salario. Entonces cada uno dio por sus intereses, pero al final todos salieron beneficiados. También nos habla de una armonía de intereses. Satisfaciendo los propios intereses se satisfacen los intereses de la sociedad. Eh, Pueden pensar algunos que se trata simplemente de egocentrismo, se trata de individualismo, pero bueno, hay que saber qué escoger, porque lo cierto es que si hay ciertas actividades que te satisfacen individualmente, pero a la vez sirven para la sociedad y ayudan a cambiar condiciones de vida. La importancia de todos los recursos y actividades económicas, o sea, no hay labores más dignas que otras. Como decían, es que el industrial no, o es que el comerciante no. Si a mano viene, pues tienen más ganancias, ¿no? No hay por qué calificar de que hay actividades con menos valor. En este mar económico, todas las actividades tendrían el mismo valor. Ya nos plantea que existen leyes económicas, y un ejemplo es la ley de los rendimientos decrecientes, o otra, la teoría del valor trabajo. Son leyes económicas. Beneficiarios, lamentablemente aquí es lo criticable, son los dueños del capital, porque el obrero puede ser muy brillante, de mente, pues, de la mente, puede trabajar arduamente, puede ser muy digno, muy valioso, etcétera, pero se queda con una ganancia mínima. El que finalmente se queda con esos excedentes, con esa riqueza, son los dueños del capital. No se reparte por igual. Bien, la ley de los rendimientos decrecientes, la ley de la ventaja comparativa son aportes, la acumulación de capital como medio para el crecimiento, o sea, no nada más es acumular por acumular riquezas, sino finalmente son para que crezca una población. Por un ejemplo, ustedes que tienen que hace 17, 16 años, si se ponen a ahorrar para invertir en un negocio posterior, hay quien te diga, oye, es muy poco, oye, ¿y para qué estás ahorrando? Si como quiera, pues hay que morirse de algo o hay que alimentarse, qué sé yo. Pero a la larga, esa acumulación de dinero, para este ejemplo, esa acumulación de dinero te va a servir para que puedas comprar un medio de producción que probablemente ahorita no tengas acceso. A la larga, la acumulación de capital sirve. Ahora, hay que buscar qué es lo que puedes acumular. Para eso está el dinero como símbolo, y esto ya lo vimos que se procuró desde la Escuela de Pensamiento Económico anterior, ¿verdad? Entonces, es importante también la acumulación de capital de manera simbólica. El mercado como un mecanismo conciliador de intereses. El mercado solito va a resolver los problemas. Y pues hasta aquí la dejamos. Hasta aquí la dejamos. Esto es para dosificar la próxima tarea para esta ocasión. Para esta ocasión les propongo que estas actividades son de 3 páginas diferentes. Hay que contestar las preguntas o resolver las actividades. Páginas 69, 73 y 76. Les voy a poner esta actividad para que la entreguen el próximo sábado. ¿De acuerdo? Y pues por mientras es todo. Nos vemos en la continuación de estos temas. Y espero que se encuentren bien y pedirles que se sigan cuidando. Y también esperamos verlos pronto ahí en clases presenciales de manera natural. Hasta luego.